Capítulo 3, parte 2. Lo que tanto Wilhelma como Marcus ignoraban era que yo no pensaba regresar a Viena, y que la misma Branka había sido mi cómplice a la hora de idear una estrategia para escapar. Aun si Branka había retornado a su tierra natal hacía algunos años, yo jamás había dejado de escribirle. Fuera de mi primo Marcus, ella era mi único ser querido en el mundo, y a pesar de que yo había cumplido la mayoría de edad hacía más de un año, seguía tratándome como si yo fuese su pequeña hija. Branka estaba perfectamente enterada de mi situación, y no había tardado demasiado en escribir a Marcus, insistiendo en que me permitiera visitarla en vista de su avanzada edad, ya que, en sus palabras, solo Dios sabía si viviría mucho más. Sentía, pues, al tanto que la diligencia rodaba por la verde planicie, que era yo quien descubría aquellos parajes y quien debía hacer lo posible por develar sus secretos antes de que ellos se adueñasen de mí, borrando toda huella de quien había sido en el pasado. Me parecía, conforme avanzábamos, que habíamos franqueado la línea invisible que nos separaba de la realidad, y que aunque hubiésemos podido dar marcha atrás, ya nada volvería a ser igual. Justo cuando mis cavilaciones eran más profundas, una figura se asomó en la cima de un altozano y dejé escapar una breve exclamación de asombro. En vista de que el coche seguía desplazándose, giré la cabeza hacia atrás tanto como pude para asegurarme de no haberla imaginado, pero seguía allí, tal y como la había divisado en un principio. Correspondía a la descripción que Branka había hecho de la madre de Slaven en las historias de mi niñez, asomándose tras la maleza con una joroba doble y enseñando una mueca desdentada. Poseía además aquella distintiva melena gris y desordenada que caía libremente hasta sus tobillos, la cual mi nana había mencionado tantas veces. Su aspecto era decididamente sobrenatural, lo cual causaba que se asemejase, más que a una amable viejecita, a una macabra aparición que eclipsaba con su presencia la luz del mediodía. A pesar de la distancia, me pareció que me escrutaba solo a mí, al tanto que agitaba las manos como lo haría un espíritu de la naturaleza para generar una tormenta. Aunque las brujas de las historias me eran simpáticas en teoría, la mirada fija de la anciana se me antojó siniestra y me produjo un intenso escalofrío. Muy a mi pesar sentí miedo, un temor repentino y profundo, del tipo que cala los huesos. Miré a Marcus con la esperanza de que corroborase lo que estaba observando, pero él emitió un ligero ronquido y su cabeza cayó sobre su hombro. Mis ojos encontraron los de la mujer del cochero, quien inmediatamente se persignó y apuntó hacia la cima de la colina con los dedos corazón e índice conformando una letra V. Branka me había explicado que los campesinos de los Balcanes gesticulaban de este modo para evitar el mal de ojo, y estuve tentada a imitarla. «¡Babarroga!», balbuceó ella en dialecto novostokavski, comúnmente llamado serbo-croata a partir del Acuerdo de Viena, en el cual se había intentado unificar las lenguas ilirias o eslavas meridionales. Al haber sido criada por Branka, quien era serbia, me era demasiado familiar como para pasarlo por alto. Reconocí el apelativo para designar a la bruja más renombrada del folclore eslavo y quise agacharme, como si con ello pudiese prevenir que me alcanzara alguna clase de maldición que la anciana hubiese lanzado desde el collado, la cual, de ser así, con seguridad atravesaría el cristal posterior de la diligencia. Los demás pasajeros se acercaron unos a otros en sus puestos, cuchicheando de modo que lo que decían era
ininteligible para mí. ¿Qué ocurre?, inquirí en el alemán más simple que pude emplear, momentáneamente aterrada por la actitud de mis compañeros de viaje. La mujer del cochero se limitó a observarme con una mezcla de lástima y aprehensión, sin dignarse a responder a mi pregunta. Reparé en que los otros viajeros procuraban no mirarme directamente y me impacienté. ¿Qué deseaba Baroga?, insistí, esta vez en el rústico Stokowski que había logrado aprender de Branka, con la esperanza de que alguien me proporcionara alguna explicación de lo que acababa de ocurrir. Solo una pequeña y preciosa morena, de ojos negros como la noche, habló. Parecía irritada ante mi ignorancia y con el aire de indignación que adopta el niño que se ve obligado a instruir al adulto, dijo: «Babaroga nunca deja el bosque. Está enfadada con usted». Me dije que no podía ser, en especial porque yo nunca había estado en aquel lugar para hacerme merecedora del desprecio de la anciana. También me tranquilicé pensando que Babaroga era en realidad una paisana solitaria a quien habían atribuido injustamente el sugestivo título de vieja de los cuernos, quizá con base en una presunta alianza con Chort, el equivalente del diablo representado como bestia cornuda en el cristianismo a partir del medioevo. Sin embargo, movida por la deliciosa sensación de haberme adentrado en una sombría quimera colectiva, no pude evitar preguntarle a la chica por qué Babaroga estaba molesta conmigo. «No es obvio», respondió agitada. «Las mujeres no deben pasar por este camino con la cabeza descubierta». «Es peligroso viajar así», tembló la mujer del cochero. «Es señal de luto entre los gitanos. Se atraen los malos espíritus». «Los malos espíritus». Mi desconcierto debió ser tal que otra viajante, una mujer cuyos bucles rubios se asomaban bajo un pañuelo negro atado en la nuca, se atrevió a murmurar en un alemán bastante correcto a pesar de su marcado acento: «Solo las brujas viajan así, con los cabellos sueltos». Babaroga la reconoció y se siente afrentada. Este es su territorio. «No soy una hechicera», repliqué en serbio, evitando ridiculizar sus creencias. «Soy extranjera y no conozco las costumbres». «Da igual», sentenció ella, cambiándose también a Stokowski. «El daño está hecho, está marcada». «Lo siento», dije divertida, «fue un error». «¿Lo siente?», preguntó la mujer del cochero. «No le creo. ¿Quién se pone un vestido blanco el día viernes? Es una provocación». Observé que todas las mujeres que viajaban con nosotros llevaban ropas oscuras y la cabeza cubierta, y pensé que probablemente lo hacían por devoción religiosa, ya que el viernes es por tradición el día de la Pasión de Cristo. Fuera donde fuera, siempre parecía salirme de la norma. Los demás tripulantes estuvieron de acuerdo con la mujer del cochero y sentí que una lágrima amenazaba con aflorar a mis ojos. Lo último que deseaba era buscarme problemas con las buenas gentes de un lugar que hacía mucho reverenciaba en la distancia. Sin embargo, se los veía a todos muy atemorizados, lo suficiente para que la situación me pareciera algo cómica. «Bien», suspiré al fin, rindiéndome ante la ironía. «Yo hablaré con Babaroga cuando venga por mí y le explicaré lo ocurrido». «¡No la invoque!», rogó la mujer rubia, persignándose a la vez. «Acaba de extenderle una invitación», tartamudeó la niña morena, palideciendo visiblemente. «Bien, apuesto a que sabré defenderme. Por el amor de Dios, cállese», imploró la mujer del cochero. «¿No sabe que una bruja siempre escucha a quien la reta?». La miré con ojos entornados
y me di la vuelta para echarle un vistazo a la colina que habíamos dejado atrás. La visión había desaparecido. La actitud de mis acompañantes impidió que dijera mucho más, aunque me pregunté si realmente creían que la bruja iría por mí o si había un acuerdo tácito en la región para reforzar ciertas reglas en el vestir. Decidí por sus expresiones que su resquemor era sincero y volví a ensimismarme contemplando el paisaje. Por extraño que parezca, una enorme nube se formó de la nada sobre nosotros y el cielo veraniego se oscureció de repente. Noté que los tripulantes me lanzaban breves miradas acusadoras, como si fuera mi culpa que el clima hubiese cambiado de un momento a otro. La tormenta no se hizo esperar demasiado. Para cuando el camino se tornó desigual, las ruedas de la diligencia ya se hundían en el fango y el agua salpicaba los cristales de la ventana, impidiéndome distinguir algo más que el inmenso borrón verde de la amplia campiña. Marcus despertó con el sonido del trueno y me dirigió una sonrisa afable tras frotarse los ojos con los nudillos de ambas manos. Si mis deducciones a partir de la topografía no me engañan y el clima lo permite, llegaremos al crepúsculo, dijo enderezándose. Quise contarle el curioso episodio que había vivido mientras él dormía, pero decidí que era más prudente permitir que los demás lo olvidaran. Eso espero. Muero de ganas de ver a Branca, respondí entusiasmada. Un rayo cayó a pocos metros de la diligencia y los viajantes gritaron al unísono. Yo, en cambio, estaba dichosa. Amaba las tormentas y jamás les había temido. Supongo que el brillo de mis ojos me delató, porque Marcus rió por lo bajo y comentó de modo que solo yo pudiera escucharlo. Si Wilhelma estuviera aquí, su terror opacaría el de nuestros acompañantes. Cuando aún éramos niñas, había convencido a Wilhelma de que era yo quien desataba las tormentas y le había dicho que, si no se resguardaba bien, alguno de mis rayos le daría alcance tarde o temprano. En cuanto las primeras gotas de lluvia empezaban a caer, ella se escondía bajo su lecho con Frida, su muñeca favorita, y gritaba sin cesar que Ava la quería matar. Esos eran los recuerdos más bellos de mi infancia. Por desgracia, alguien la convenció de que los fenómenos meteorológicos no dependían de mí. Y al cabo de unos meses, cesó de acusarme de querer incinerarla con una descarga eléctrica. A pesar de que, debo reconocer, en ocasiones era cierto. Sin embargo, sé que el temor que llegó a sentir perduró, porque una vez nos hicimos adultas, aún se refugiaba en su habitación cada vez que llovía, so pretexto de tener frío. Qué pena que Wilhelma no haya escuchado a los paisanos decir que solo las brujas viajan con los cabellos sueltos, pensé, sintiéndome súbitamente halagada. Jamás había usado sombrero y me prometí no adoptar el severo pañolón que llevaban las mujeres alrededor. Esto sin importar cuánto tiempo pasara en Voivodina. A mi modo, sentí lástima por Marcus. Aun si nadie lo había obligado a casarse con una mujer tan petulante y rígida como Wilhelma, su espíritu seguía siendo amplio y debía sufrir la presencia de su mujer, aunque no se atreviera a confesárselo ni al cura. Fin de la parte 2 del capítulo 3.